Buenos días, buenas tardes. Voy a permitirme compartir mi presentación con ustedes. Listo. Muy bien, yo soy el doctor Raúl Rocha Romero y me voy a permitir presentar el trabajo Cognición Política, Adquisición de Nociones Políticas en Niños y Jóvenes Mexicanos. Este es un estudio financiado por la Universidad Nacional Autónoma de México a través del programa de GAPA-PAPID con clave IN 303122. Lo que nosotros pretendemos en este estudio es, más que conocer la edad de los niños, en la cual van adquiriendo distintas nociones políticas, lo que nos interesa es conocer los mecanismos psicosociales que recorren los niños, que van utilizando los niños y los jóvenes para adquirir dichas nociones. El campo de la cognición social refiere los procesos y mecanismos que las personas utilizamos para conocer el mundo y así poder interactuar con los demás, y ha sido ampliamente estudiado en adultos, más no en niños. Sin embargo, ya tiene por lo menos un par de décadas que ha sido mucho más consistente el estudio de la cognición social y de la cognición política en niños, y hoy podemos desprender algunas premisas. Uno, los niños no tienen experiencias directas con los fenómenos e instituciones sociales y políticas. Dos, el conocimiento social que tienen los niños depende de su contexto, de la información, de los agentes socializadores y, por supuesto, de su edad, y por eso el conocimiento entre distintos niños es diferenciado. Tres, los niños construyen teorías ingenuas para explicar fenómenos en dominios particulares, es decir, construyen teorías especializadas para dominios específicos. Esto tiene que ver con la controversia entre los campos de dominio cognitivo general y los campos de dominio específicos. Nosotros nos suscribimos a esta teoría que es mucho más reciente. Y por último, los niños utilizan y asocian fuertemente sus propias emociones para explicarse el mundo de lo social. En lo que sigue, les voy a presentar de manera muy sucinta. Está la presentación, la voy a subir en la plataforma de la página del Congreso para que ustedes la puedan ver en detalle. Un resumen de lo que se reporta en la literatura especializada. Hoy ya no hablamos tanto de socialización política o de desarrollo político cívico, sino de cognición política. Bien, a la edad de 5 años, lo que se reporta, decía en la literatura especializada, es que los niños no tienen la menor idea de un mundo político. Hasta la edad de 6, 7 años, los niños empiezan a distinguir, de acuerdo a las distintas actividades que realizamos las personas en la sociedad, nuestros propios trabajos. Cuando les preguntamos quién les paga, por ejemplo, a un policía, dicen que su jefe; a una persona que recolecta la basura, dicen que los vecinos. Cuando los niños ubican a estos como servidores públicos, hablan entonces de que la entidad que les paga es el gobierno, y empiezan a desarrollar algunas ideas que tienen que ver con este ámbito, la política, el gobierno, etcétera. Vamos a ir viendo qué es lo que ocurre a distintas edades. Empiezan a tener algunas nociones muy incipientes acerca de la regla, de algunos conceptos, como por ejemplo regla, que después se convierte en un concepto mucho más afinado que corresponde al de ley, autoridad en general, autoridad política, y asuntos personales que lo convierten después en el ejercicio de las libertades civiles y los derechos individuales. No me detengo, prefiero que vayamos viendo lo que ocurre con algunos conceptos en unidades específicas. Por ejemplo, a la edad de 6, 7 años, los niños ya tienen una noción más incipiente acerca del rol institucional. No solamente del rol laboral que utilizamos que tenemos las personas en la sociedad, sino del rol institucional. Reconocen algunas figuras como, por ejemplo, los presidentes, los reyes, etcétera. No saben bien a bien qué es lo que hacen, pero sí identifican a estos personajes. Por ejemplo, a esta edad también la concepción que tienen acerca de la ley es más en términos de prohibición. Es una concepción muy restrictiva, ¿no? A la edad de 7, 9 años tienen una concepción mucho más organizada en términos jerárquicos, en relación con los distintos conceptos, porque en realidad todo lo que se muestra en sus adquisiciones, en sus nociones, es una red de conceptos relacionados que tienen que ver unos con otros. No se puede entender política sin gobierno, política sin partidos políticos, gobierno sin ciudadanía, etcétera. Vamos a ir viendo cómo van avanzando los niños en la construcción de sus nociones, dependiendo de la edad. Por ejemplo, los niños ubican ya su país en un mapa, tienen la idea de que formamos parte de la Tierra, pero no es sino hasta la edad de 10, 12 años que adquieren el concepto Estado-Nación, es decir, esa figurita, esa analogía del mapa, la ubican como parte del territorio de su nación,
y además incluyen a la propia población y al propio gobierno. Tienen una concepción bastante limitada todavía acerca de los partidos políticos porque ven los logos en la televisión, en las redes sociales, ahora les llega mucha información en las redes sociales, etcétera, ¿no? Hay algunas otras cuestiones importantes, como por ejemplo que quiero destacar. A esta edad, los niños todavía no conocen el concepto de democracia. Esto es lo que se reporta en la literatura especializada. Tienen algunos conceptos con los que asocian la palabra democracia, como por ejemplo el de voto, pero su concepción es todavía muy incipiente. No es sino hasta la edad de 13, 16 años que los niños van con todos los antecedentes, adquiriendo nociones mucho más precisas, mucho más específicas respecto de la sociedad, las ideologías políticas de los propios partidos, de las propias personas, etcétera. Empiezan a reconocer una forma de organización política. Es en esta edad, entre los 13 y 16 años, que los niños, de acuerdo al desarrollo psicogenético de Piaget, que se encuentra en el periodo de las operaciones formales, pues ya pueden elaborar conceptos mucho más abstractos. Tienen, decía, elementos mucho más precisos, ¿no? Mucho más elaborados y, por ejemplo, pueden tener unas ideas bastante todavía sencillas, por ejemplo, de un concepto tan complejo como el de democracia, pero las empiezan a alimentar. Bien, voy a dejar este resumen de los hallazgos que se reportan en la literatura especializada para que los puedan ver con detalle. Y vamos, solamente para terminar con esta parte, destacar algunas cuestiones. El nivel que tienen en la construcción de sus nociones acerca de lo político tiene que ver con la edad y con las oportunidades de información, en particular con lo que se les enseña de manera formal o no en la escuela. La instrucción formal es muy importante porque precisa conceptos, distingue, hace que los niños distingan conceptos unos de otros y que los relacionen entre sí. Entonces no tiene que ver esto de la adquisición de las concepciones, de las nociones política y democracia y de otros objetos cognitivos con deficiencias cognitivas, sino en mucho con la información de la que disponen los niños y en particular con la cultura política de los papás y con el proceso de socialización política que sus padres les puedan promover al interior de sus familias. Y por ello nosotros lo que nos planteamos como problema de investigación es, decía, no tanto la edad, sino los mecanismos psicosociales que intervienen en la adquisición de las nociones política y democracia y otros objetos cognitivos en niños y jóvenes mexicanos, así como la dinámica que en ellos se expresa. Bien, para ello nosotros construimos cuatro hipótesis. Un antecedente, los niños, ya lo veíamos a la edad de 5 o 6 años, no distinguen todavía el mundo político del mundo social. Y las operaciones o los mecanismos psicosociales que operan en los niños, nosotros proponemos que son cuatro. Primero, diferencian el campo de dominio de lo político. Empiezan a distinguir lo político de lo social e identifican algunos de los elementos que en él intervienen. Ese sería propiamente el segundo mecanismo psicosocial, cuando los niños, en esta especificidad del campo de dominio, identifican plenamente algunos de los elementos que en él intervienen, como por ejemplo las elecciones, los partidos políticos, el gobierno, los diputados, etcétera. A partir de ello, empiezan a reconocer algunas de las funciones que tienen y que realizan, por ejemplo, distintos actores políticos o las mismas instituciones políticas. Y con todo este de antecedente, los niños pueden, si les interesa o no la política, si les gusta o no la política, implicarse, no para participar como niños, porque incluso los adultos tampoco lo podemos hacer, sino para interesarse en el mundo de la política, para informarse. Y por eso hablamos de la implicación que puedan tener o por lo contrario del alejamiento en el ámbito de la política. Y nosotros hicimos este estudio es un estudio que continúa, estamos reportando al momento 12 niños de educación preescolar y primaria y 12 niños de educación secundaria cuyas edades oscilan de los 5 años 9 meses a los 15 años 4 meses. A los niños se les aplicó y a los jóvenes una entrevista clínico-crítica y a sus respectivos padres de familia una entrevista semiestructurada. Acudimos a las escuelas, protegimos sus datos personales, su privacidad y el consentimiento informado nos lo otorgaron los propios padres de familia, así como las autoridades educativas que nos permitieron el ingreso a las escuelas y solamente en respeto a la privacidad de los menores
grabamos audio, no preguntamos más que la edad y el grado en el que se encuentran. Para analizar los datos utilizamos la técnica de análisis de contenido. Me voy a permitir ahora presentar, eh, perdón, otra serie de diapositivas que tienen que ver con el instrumento que nosotros utilizamos y para que ustedes puedan ver los objetos cognitivos y la forma como nosotros se lo presentamos a los niños. Primero les mostramos, ojalá puedan ver esta imagen que significa que las personas vivimos en sociedad. A partir de ello les pedimos que distinguieran distintas actividades, empleos, oficios y sobre todo la pregunta de quién les paga. Después entre ellos distinguimos una actividad en la sociedad muy importante, que es el político profesional. Después lo mostramos haciendo propiamente política. Es muy difícil mostrar una imagen en concepto de democracia y nosotros optamos por incluir esta en donde algunas personas están dialogando y viene la palabra misma democracia y vienen algunos otros objetos cognitivos que les preguntamos para indagar su noción, como por ejemplo ley, los partidos políticos que tienen registro legal en México, los candidatos políticos que están debatiendo, las elecciones, el órgano que en México se encarga de organizar las propias elecciones, que es el Instituto Nacional Electoral, la Cámara de Diputados, esta idea de el territorio nacional, la población y su gobierno como un concepto también muy abstracto que es el de Estado-Nación. Otro concepto también muy abstracto que es el de poder y lo ilustramos con el concepto de división de poderes. Otro concepto también muy complicado para los niños y que es el motor de la política, que es el conflicto. Y por último, si reconocen a nuestro actual presidente de la República, que es Andrés Manuel López Obrador. Muy bien, me voy a permitir ahora presentarles para pasar a los resultados, a ver si es posible que nos podamos detener un poquito más en estas diapositivas porque encontramos de verdad cosas muy relevantes. No les voy a mostrar todo, tenemos un mar de datos. En esta matriz lo que quiero con 3 o 4 diapositivas mostrarles las respuestas de niños particulares respecto de todos los objetos cognitivos. Está al final el mecanismo psicosocial, alguna observación que el entrevistador pudo haber hecho, el objeto cognitivo, la respuesta entre comillas del niño, y aquí se trata de la entrevista uno, es un niño de 6 años, 2 meses, y que cursa el tercero de preescolar. No me detengo, también recabamos aquí, bueno, sintetizamos lo que obtuvimos con su entrevista semiestructurada, destacamos su nivel de cultura política y el nivel de socialización política que se ofrece en la familia. No me detengo en todos, por ejemplo, cuando le mostramos la figura de la sociedad, esta niño de 6 años dice unas personas, un bebé, pero por ejemplo en política dice personas y un señor que está hablando. En democracia puedo ver un señor o una señora. Y así, ¿no? Todavía los niños no distinguen en esta edad, como dice la literatura del campo social de lo político. Aquí viene otro niño de primaria, tiene 10 años, va en cuarto de primaria, por ejemplo, en política, ya reconoce esa figura que le mostramos como un presidente. El entrevistador le pregunta, ¿es un presidente? ¿Y qué crees que esté haciendo esta persona con el resto? Ajá, responde. ¿Crees que nada más esté haciendo eso? Sí. Ok, pues bien, él está haciendo política. ¿Tú sabes qué es la política? ¿Qué opina de uno que vota de un lado? Son las respuestas de los niños a esta edad. Aquí vienen los demás objetos políticos. Aquí viene un niño ya de 12 años que va en primero de secundaria. Por ejemplo, en político profesional dice, como Indira es el nombre de la gobernadora de su estado, de Colima, que gobierna. Muy bien, entonces te gusta la política y dice, no, solo prometen cosas. Pero, por ejemplo, es muy interesante en democracia, dice democracia y se ven personas que hablan. La democracia vota, no sé. Y continúa el diálogo con el entrevistador. Aquí viene otra también de una niña ya de 15 años, 4 meses, que va en tercero de secundaria y, por ejemplo, es muy ilustrativo lo que menciona en todo su diálogo con el entrevistador en democracia. Ella dice, al observar la imagen, que intercambian sus ideas entre políticos y entre sus ciudadanos. El entrevistador dice, porque además están separados. En una parte están unos discutiendo y otros están como diciendo, aquí estamos.
fin sigue el diálogo, pero si lo observamos lo podemos revisar con más calma porque el tiempo nos va ganando. Tiene esta niña una noción mucho más clara, elementos mucho más precisos acerca del concepto de democracia. Por ejemplo, eh, dice, ¿por qué crees que se use la democracia para decidir algo así, ¿no? En esta última parte del diálogo. Y ella dice, pues porque yo creo que es lo justo. Y así, respuestas, por ejemplo, en partidos políticos. Son partidos políticos. El entrevistador les pregunta, ¿ellos qué hacen? ¿Cuál es su función? Pues se encargan de hacer un trabajo para que puedan acudir a la presidencia. En fin, es muy interesante. Nos podríamos detener mucho más tiempo en cada una de las respuestas de los 12 niños de primaria y preescolar y de los 12 niños de secundaria, pero sería imposible. Lo que quisiera presentarles mejor es un concentrado de todos los niños de preescolar y primaria acerca de todos un objeto cognitivo en particular, el de política. Vienen todos los niños y si observamos los niños de preescolar y de primaria, todavía no distinguen, pero hubo un niño, una niña de 6 años y un mes que sí distinguió, que sí identificó algunos elementos, que reconoció sus funciones, pero que además decía que no le gustaba la política. La mayoría de ellos dicen que no les gusta porque es un asunto muy complicado y porque tienen que estudiar mucho, no lo asocian como los adultos con temas de corrupción y demás. Continúa la tabla, este es para los niños de secundaria respecto al objeto cognitivo política. Aquí sí apreciamos todos los niños excepto uno que no distinguió diferencian el campo político del social, identifican elementos específicos de ese mismo campo, reconocen las funciones que tienen las instituciones, por ejemplo, del INE dicen, es que organiza las elecciones y entonces la gente puede ir a votar. Y algunos señalan si les gusta o les interesa o no la política. Aquí tenemos uno que sí le gusta, dos que sí le gusta, tres que sí le gusta y tres también que no les gusta. Este es respecto al concepto política. Respecto al concepto de democracia, un concepto mucho más difícil, incluso para los especialistas, no solo para los adultos. Solo una niña dio una respuesta muy interesante porque tiene que ver con que dialogaban para resolver cosas, ¿no? Y que así no se peleaban. Pero los demás no distinguen, ¿no? Describían o leían lo que veían en la imagen. Ah, están platicando. Un niño de preescolar dijo que estaban firmando autógrafos, etc. Pero los niños de secundaria, salvo dos que no distinguen o no tienen elementos acerca del concepto de democracia, los demás, 10 niños, sí distinguen el concepto de otros, reconocen algunos elementos específicos, reconocen algunas funciones que tienen que ver con el diálogo, solucionar las cosas de manera pacífica, elegir gobernantes. En realidad, eso de gobernantes lo reducen al presidente, como es uno de los personajes más vistos. Hablan siempre de personajes, no hablan de senadores ni de alcaldes, sino ni de otros personajes o de funcionarios públicos. Y una niña dijo que es muy importante y que le gusta esto porque así nosotros podemos vivir en sociedad de manera ordenada y pacífica. Si me permiten, voy a concluir la presentación para decir solamente unas cuantas cosas. En realidad, esta investigación está abierta. Nosotros estamos muy entusiasmados por los hallazgos que estamos obteniendo. Se corresponden más o menos con las edades que se señalan en la literatura. Nosotros estamos en realidad haciendo un estudio comparado con niños y jóvenes españoles para contrastarlos con los mexicanos. Ahora solamente estamos reportando el caso de los niños y jóvenes mexicanos y queremos hacer una cuestión mencionar una cuestión muy importante. En la literatura se mencionan conceptos específicos para determinadas edades. Nosotros pensamos que no es tal la situación. No hay que buscar conceptos específicos, sino estos dependen del nivel de abstracción que presenta. Por ejemplo, el concepto mismo de democracia es un concepto multireferencial, multisemántico. Significa muchas cosas para muchas personas. Incluso hay teorías distintas y contrapuestas elaboradas por los especialistas. Imagínense qué podemos esperar de los niños. Ah, bueno, que sus nociones, las nociones que van construyendo, sean cada vez más precisas, que nosotros los orientemos, que hablemos, que les procuremos información veraz. Hoy hay tantas fake news, que les proporcionemos información veraz y que vayamos dirigiendo en términos de una ciudadanía activa,
en términos de una ciudadanía participativa desde hoy a nuestros niños para que cuando adultos todos estos temas, independientemente de que participen o no en política, no les sean ajenos y por lo menos tengan un nivel de participación básico que es el de informarse, elegir a sus gobernantes con plena conciencia, etcétera. Nosotros lo dejamos ahí, hasta aquí, porque ya son los 20 minutos. Cualquier duda, por favor, tienen mi correo, estamos en la plataforma, no ocupo más. Me dio mucho gusto poderlos saludar desde la distancia. Muchas gracias, saludos a todos.